Capítulo 10. ¿Tienes Biblia en inglés, hija? Ok. Segunda de Corintios, capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra vez, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos hablando y hemos definido ya nuestra estrategia como iglesia, como cristianos. Hace 15 días hablamos de redefinir nuestra estrategia de vida, ¿se acuerdan? Ahora, vamos a empezar a saber nosotros, y tenemos que entender que el propósito de Dios en nuestra vida, porque mucho hablamos de que Dios tiene un propósito para tu vida, que Dios tiene un plan para tu vida, y todo el tiempo hemos escuchado eso, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? A final de cuentas, el propósito de Dios para nuestra vida es cumplir la gran comisión, ¿verdad? Es cumplir la gran comisión. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Algunos pueden decir, bueno, yo vine a la iglesia pues para que se resolvieran mis problemas. Yo vine a la iglesia, me acerqué a la iglesia para ver si mi marido cambia conmigo. Yo vine a la iglesia para que se resolvieran mis problemas económicos. Yo vine a la iglesia para que se resolvieran los problemas emocionales que tengo. Está bien. Ese fue el medio que Dios usó para que te acercaras tú a la iglesia. Pero Dios no quiere que te quedes solamente ahí en el medio. El propósito de Dios para nuestra vida es cumplir la gran comisión. Busca primeramente, dice Mateo, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que viniste al cristianismo se van a ir agregando, se van a ir añadiendo, ¿verdad? ¿Sí me entienden todo esto? Sí. Ok. El propósito de Dios en nuestras vidas entonces es cumplir la gran comisión, ¿ok? Ese es el propósito por el cual Dios nos llamó, para cumplir la gran comisión. No fue para que seas solamente una mejor persona, no fue solamente para resolver tus problemas, no fue solamente para sanar tus enfermedades, eso fue solamente el medio que Dios usó para que te acercaras. Algunos llegaron muy heridos, muy lastimados al Señor, pero una vez que ya sanaste, una vez que ya fuiste sanado por el Señor, entonces tienes que empezar a cumplir tu propósito en la vida cristiana. El propósito nuestro es cumplir la gran comisión, que dice así: toda potestad y haced enseñándoles que os he mandado, y he aquí el día que se oiga así como una sola voz, así como estruendo de muchas aguas, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿ok? Tiene que llegar el día antes de este mes, de que terminemos este mes, que lo tenemos que decir así todos con ganas, ¿verdad?
en la potestad y en el nombre del... Se oye medio raro. Pero vamos a aprenderlo, por favor, grábenselo. Mateo 28, del 18 al 20. Si todavía no lo tienen marcado en su Biblia, márquenlo. Mateo 28, del 18 al 20. Entonces, nuestro propósito como cristianos es cumplir la gran comisión, independientemente de cuál fue la causa por la que venimos al Señor, por la que venimos. El hombre natural, es decir, el hombre que no conoce a Dios, se deja guiar por sus instintos, por sus costumbres, por sus tradiciones. Nosotros ya no estamos en esta guerra de acuerdo a nuestra vida anterior, sino al conocimiento de Dios. Milicia, cuando hablamos de milicia, se refiere a guerra, son términos militar. Cuando Pablo está hablando de milicia, la milicia tiene que ver con algo relativo a lo militar, a la guerra, ¿verdad? ¿Para qué queremos un ejército? ¿Para qué queremos algo militar? Pues para la guerra. Entonces, cuando Pablo habla de milicia, y Pablo usa mucho estas expresiones para hacernos ver la dimensión del tamaño de la guerra espiritual que estamos viviendo. Entonces, andamos en la carne, tenemos todavía nuestros 5 sentidos y tenemos nuestra carne, pero no militamos según la carne. Después dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia. En una guerra, hermanos, en una guerra hay armas, ¿verdad? Si hay soldados,
pues les tienen que dar por lo menos un fusil, o por lo menos un machete, o ya de perdiz una resortera, ¿no? O sea, si vas a un ejército, si te enrolas en un ejército, es porque te van a dar armas. Imagínate que sería de un ejército sin armas. Ya llegamos a la guerra, a la primera te tiran. No llevas ni con qué defenderte. Necesitas uniforme, necesitas casco, necesitas chaleco antibalas, tu metralletita, ¿verdad? O tu pistolita por lo menos para hacer la finta. Algo necesitas. En una guerra hay armas. Y si tenemos armas los cristianos, si el Señor nos está dando armas a nosotros, es porque el enemigo también tiene armas. El enemigo también tiene armas. Pero dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Déjame darte un ejemplo de un arma carnal. Un arma carnal puede ser, por ejemplo, cuando alguien dice: yo vi un caso muy parecido al tuyo en la tele. Cuando yo vi, era un marido más o menos igual. ¿Y sabes lo que ese es un arma carnal? O sea, no estás tratando de aconsejar a alguien o ayudar a alguien de acuerdo a la palabra de Dios, sino algo que viste allí en la tele con Laura en América, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Cuando llegue tu marido, dile: ¿qué pasa, el desgraciado? Ese es un arma carnal. Eso es lo que se refiere Pablo con un arma carnal, lo que es lo común de toda la gente. Otra arma carnal, por ejemplo, muchos niños, o cuando ya se hacen adultos y se casan, y esto es real, yo lo he escuchado varias veces, problemas de familia, de matrimonio, y le digo al muchacho: ¿y por qué esta situación con tu esposa? Es que a mí mi papá me enseñó que a la mujer ni todo el dinero, ni todo el amor. Y esa es mi filosofía de matrimonio. Y está tronado el matrimonio. ¿Por qué? Porque está defendiéndose con un arma totalmente carnal. No tiene que ver con la palabra de Dios. Es un arma carnal. Otro, ahí les va. Híjole, a ver a quién le gusta esta. Cuando le dices a tu familia: arréglense porque hoy es domingo y es día del Señor. ¿Y los demás días de quién son? Y mucha gente crece, aún cristianos, sabiendo que el domingo hay que hacer oración, portarse bien, vestirse bien cucos acá y no decir groserías porque es el día del Señor. Y es pura religiosidad. ¿Y los demás días de quién son? Los demás días vives como tu gana te da y haces lo que quieres y maldices y haces un montón de cosas. Pero el domingo es el día del Señor. Ese es un arma totalmente carnal. Ese es un arma carnal. Ok, dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿En quién? En Dios, no en ti, no en el pastor, no en el maestro de célula. Dice que son poderosas en Dios. En Dios. ¿Por qué? Porque es en Dios únicamente en quien tenemos que tener nosotros la seguridad de lo que estamos haciendo. Yo me puedo equivocar, los líderes de la iglesia se pueden llegar a equivocar, y el problema es que cuando toda la gente está viendo solamente al líder, cuando el líder se va de boca en un barranco, ahí van todos los borreguitos, para abajo, porque las ovejas así son. Pero tenemos que aprender que nuestras armas son poderosas en Dios. Si el líder se va de cuernos para allá abajo, yo no me voy, yo me quedo acá y le digo: hey, déjame echarte un lazo, mano, para sacarte ahora a ti, ¿verdad? Porque yo tengo mis armas poderosas en Dios, no en una persona, no en alguien físicamente. Ahora, ¿para qué son esas armas? Dice que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas y hacer prisioneros. Dice ahí, ¿cuáles son nuestros prisioneros de guerra? Llevando cautivo, ¿qué? Versículo 5. No me lo estás poniendo allá. Pónmelo, ¿no? Segunda de Corintios 10, 5. Dice, llevando cautivo, ¿qué? ¿Quiénes son nuestros prisioneros de guerra? Nuestros pensamientos son los prisioneros de guerra. No son los hermanos de la iglesia. ¿Ok?
no son los hermanos, no son los que no nos caen bien, o no son los que andamos pensando que andan mal. No, esos no son los prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra son nuestros pensamientos, llevando cautivos nuestros pensamientos. Ahora, dice que son fortalezas. El versículo 5, ¿verdad? Dice, derribando argumentos y toda altivez. Y el final del 4 dice que es para la destrucción de fortalezas. Cuando ustedes escuchan la palabra fortaleza, ¿cómo a qué les suena? ¿Qué se les viene a la mente? Una muralla, ¿verdad? A mí se me viene mucho siempre la época medieval, el tipo de los castillos y todo eso. Cuando oigo fortaleza, siempre a la mente se me viene esa época de los grandes castillos, las murallas y todo esto, ¿no? Entonces, dice aquí que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas dice que se han formado a base de argumentos y de altivez. ¿Qué es altivez? Orgullo. A mí no tienes que decirme nada. Yo sé lo que hago. Yo soy lo suficientemente maduro para saber lo que hago. Tú no tienes nada que decirme a mí. ¿Qué me va a enseñar este? ¿Por qué se va a parar a hablar? O sea, toda altivez, todo orgullo que se levanta, dice, contra el conocimiento de Cristo. Y entonces llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esos pensamientos? Para ponerle nombre, vete conmigo a Gálatas, por favor. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ya los he dejado descansar de que se aprendan los libros de la Biblia de memoria, pero le vamos a empezar a apretar otra vez porque se me están confiando. Y cristiano dormido, no les digo el resto del dicho, luego se los digo. A uno por uno, porque ok, Gálatas 5, ahí está la lista. Fíjense lo que estamos hablando de las fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Dijimos, se van formando a base de pensamientos. En nuestra mente se empiezan a formar esas fortalezas. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. A estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres hacer. Dice Pablo en el versículo anterior, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿verdad? Dice aquí Pablo otra vez a los Gálatas, que la carne se opone al espíritu. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás entonces bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí te van las fortalezas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esas son las fortalezas. De eso se componen las fortalezas de las que Pablo está hablando. Nuestra guerra espiritual, hermanos, es en contra de todos estos pensamientos que van formando una fortaleza alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestra familia y alrededor de nuestra comunidad. Ahorita que estábamos en la alabanza, yo estaba orando y estaba yo figurándome esta ciudad de South Bend y alrededor como una ciudad amurallada, rodeada por murallas, como la ciudad de Jericó. Pero esas murallas, sus ladrillos compuestas de todo esto. Y el trabajo del cristiano va a ser derribar esas murallas. Ahora, si no te alcanzan con esas cositas nada más, vete otra vez para atrás un poquito a 1 Corintios 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 8 al 11. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, a la listita anterior, súmale
injusticia. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjate qué bonito el versículo 11. Esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuáles son entonces las fortalezas a las que se refiere Pablo? Son esos pensamientos de todo este tipo de cosas que nos apartan de la voluntad de Dios. Ahora tú dices, bueno, solamente lo pienso, solamente son pensamientos. El problema es, el proceso es que todas estas cosas empiezan en la mente. Toda esta lista de cosas empiezan en nuestra mente. Por eso Pablo está advirtiendo, desde que está en tu mente, tienes que sujetarlo y derribar esa fortaleza antes de que produzca pecado. ¿Cómo se produce eso? Fíjense lo que dice Santiago. Si lo quieren buscar y si no saben dónde está Santiago, entonces escúchenme nomás. Santiago 1, 13 al 16 dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propia mentira, de su propio engaño, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, aquí está el plan de Satanás, después de que el pensamiento ya se hizo realidad en tu mente, ya concibió, dice, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, dice Santiago, no erréis, no te equivoques, no cometas ese error. Dice, porque todo eso, todas estas fortalezas, todas estas cosas de las que habla Pablo, nacen en la mente primero. Y una vez que están en tu mente, empiezas a planear cómo lo vas a llevar a cabo. Y una vez que planeas cómo lo vas a llevar a cabo, entonces todo tu cuerpo entra en acción. Dice, y una vez que ya has sido atraído y has sido gobernado por eso, das a luz el pecado. Y entonces después de eso viene la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces empiezan a pasar muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y nos empezamos a sentir muy mal. Esa es la manera, el concepto de guerra espiritual. ¿Lo entienden, hermanos? Más o menos lo entienden. La guerra espiritual no es guerra contra demonios y dragones y calabozos. La guerra espiritual es en nuestra mente. La guerra espiritual es contra todas estas conductas que nos han mantenido separados de Dios. Nuestra guerra espiritual es hacia todo este tipo de pensamientos que se han salido de control de nuestra mente y que los tenemos que llevar y ponerlos cautivos y llevarlos, dice, a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Cuando alguien dice, ay, hoy no voy a dar diezmos, hoy se los robo al Señor, total, que me preste el Señor, ¿verdad? Viene aquí a tu mente, agarra ese canijo pensamiento, mano, y encadénalo. Dile, te reprendo, no te digo qué, amárralo y llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando estés a punto de hacer algo que sabes que es contrario a la voluntad de Dios, encadénalo inmediatamente. Por eso dice, las armas de nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Y las próximas 3 semanas les voy a explicar exactamente cuáles son nuestras armas como hijos de Dios, las armas espirituales nuestras. Ahora, una vez que entendemos el concepto de guerra espiritual, porque a veces hablamos de guerra espiritual y pensamos en algo así muy abstracto. No. La guerra espiritual tiene nombre y apellido. La guerra espiritual son todas estas conductas que nos han alejado de Dios, ¿ok? Esa es la guerra espiritual, eso es contra lo que luchamos, eso es de lo que está llena nuestra ciudad
Y cuando hacemos guerra espiritual por nuestra ciudad, estamos luchando en contra de todo eso. Estamos luchando en contra de idolatría, en contra de iras, de maledicencias, de contiendas, de disensiones, de lujuria, de todo lo que habla aquí esta lista de Pablo. Cuando hacemos guerra espiritual estamos luchando contra eso. Ahora, déjame decirte, esas son las armas de Satanás. Te voy a decir 3 estrategias rapidito que usa el diablo. 3 estrategias para que caigas redondito en cada una de estas armas que él te tiende, que pone enfrente de ti. 3 pensamientos que nos los pone. El primer pensamiento, el favorito de Satanás: todo mundo lo hace. Ese es el primer pensamiento. Pero pues si todo mundo lo hace. Tienes un negocio y vendes kilos de 800 gramos, ¿verdad? Porque es que todo mundo lo hace. Tienes que ir al trabajo y sabes que tienes 10 minutos de break y te tomas 20. ¿Por qué? Porque todo mundo lo hace. Vas en el camino, en el freeway, y dice ahí 40 millas por hora. Y tú vas a 50, 60 millas. Y la mujer te dice, bájale, como me dicen a mí. Pero ve, me están pasando todo mundo. Yo voy a 50 y estos van como 80, 90. Todo mundo lo hace. ¿Y por qué estás mintiendo a tus padres? Porque todo mundo lo hace. ¿Por qué estás ocultándole esto a tu esposa? Porque todo mundo lo hace. ¿Por qué no le dijiste a tu esposo lo que estaba pasando? Pues porque todo mundo lo hace. Esta es una de las grandes mentiras que el diablo pone en la mente de todas las personas. Todo el mundo lo hace. Y como todo el mundo lo hace, entonces nos sentimos justificados para hacer exactamente lo mismo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El pensar que el modelo de maldad que toda la gente practica es lo más normal del mundo, hermanos, ha llevado a muchas familias a la desgracia. Ha llevado a muchas familias a la destrucción total, a vivir en vicios, en cadenas de pecado por generaciones. Se les hace muy fácil la mentira. El que los hijos crezcan como animalitos silvestres, la falta de comunicación, que no terminen sus estudios, se les hace tan normal. ¿Por qué? Porque el papá no acabó, el abuelo tampoco acabó, los hermanos tampoco acabaron, y el chamaco se salió de la escuela porque dijo que ya no quería trabajar, porque mejor quiere trabajar, ya no quiere estudiar. Y por generaciones se sigue repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Es que todos los chamacos lo hacen. Y muchas cosas que destruyen a la familia son cosas que hemos dicho, es que todo mundo lo hace. El papá fuma y el chamaco nomás está esperando, y cuando ya tiene 10 años, el mismo padre, ¿verdad? Empieza, a ver, mira, dale. El chamaco dice, y empezó a fumar. Y al rato el chamaco está muriéndose de cáncer en los pulmones. ¿Por qué? Porque todo mundo lo hace. Ay, tiene 5 años y ya le dio su primer trago a la cheve. Ya se armó. Perdónenme la palabra, hermanos, pero hay un nivel de estupidez en la gente que de veras es inconcebible para alguien de veras normal. He visto gente con cuchara darle cerveza o alcohol a los niños. No puedo creer que haya tanta estupidez en este mundo. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo lo hace. Y cuando a los 15, 16 años el chamaco está metido en alcoholismo y no puede zafarse del alcohol, entonces los papás, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? Si he sido un buen padre. Y le proveíste todo lo que necesitaba. Mire, mijo, yo fumo de esta, pero usted no la puede ni ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué tú sí? No le puedes predicar hacia tus hijos.
Es que todo mundo lo hace. Y por eso todo mundo está sumido en la desgracia. Y por eso vemos a nuestra comunidad tan destruida. Y por eso vemos familias enteras destruidas. Y por eso vemos generaciones de muchachas embarazadas. Se embarazó la abuela, se embarazó la madre, se embarazó la hija y se va a embarazar la nieta también. ¿Por qué? Porque todo mundo lo hace. Porque todo el mundo lo hace y se nos hace tan normal, y el diablo te dice, no te preocupes, eso es muy normal, todo el mundo lo hace. Y hasta el cristiano se la traga y dice, pues es que todo el mundo lo hace. Pero gloria a Dios que acá está el Señor. No. No podemos vivir así. Tenemos que discernir esa mentira de Satanás. Todo el mundo lo hace, cuerno Satanás. Aquí ya no se hace, hermano. Aquí se rompe la cadena de maldad. Aquí se rompe esta cadena de esclavitud en mi familia. Y en mis generaciones no vuelve a salir esto, porque en mi casa no se hace así. ¿Por qué? Porque yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y renuncio a esta forma de pensar. Segunda mentira de Satanás que te dice. La segunda mentira, peligrosísima: no le digas a nadie. ¿Qué van a decir de ti? No les digas. ¡Cállate! ¡Qué vergüenza! Esto es algo de lo más cruel que tiene Satanás, hermanos. Esta es una de las mentiras más crueles y que más dañan a las personas. Más crueles: quedarte callado, que todo quede en las sombras, donde la culpabilidad, los remordimientos te van consumiendo, te van amargando, imposibilitándote para que seas libre, feliz, y te tiene atado al pecado, a los recuerdos. Y hay tanta gente, hermanos, que está sufriendo en su interior abusos, violaciones, maltrato físico, maltrato verbal. Hay gente que fue abusada por sus padres, que fue lastimada por sus padres, que les ofendieron, que les lastimaron, y se han quedado callados por años y lo traen allá adentro, porque el diablo les ha dicho: si te atreves a decirlo, ¿qué van a pensar de ti? Si se lo cuentas a alguien, ¿qué van a decir de ti? Esa es una vergüenza tuya, quédatela, es tuya. Y le hemos hecho caso al maldito diablo y hemos traído esa carga, hermanos. Y hay tanta gente con esas cargas adentro que le están explotando y que sienten que les están quemando, y es una cadena de amargura, y están atados, amarrados en el cepo, en la cárcel de los recuerdos, del dolor, del sufrimiento. Pero por hacerle caso a esta maldita mentira de Satanás, no lo dicen y se quedan callados y no lo hablan. Y el dolor les consume por dentro, y el dolor les está matando por dentro, y el remordimiento les está matando, y no pueden ser capaces de establecer una relación normal con su esposa o con sus hijos, porque viene aquello que los atormenta y le dice: cállate, le dice Satanás. Ni se te ocurra decir lo que tú viviste, lo que pasaste, porque ¿qué van a decir de ti? Y si ya estás en el Señor, te dice: ¿qué van a decir de ti los hermanos? Si tan santito que te ves. Y te quedas con esa mentira adentro y te empieza a consumir. Jesús dijo en Lucas 12:2: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y Santiago 5:16 vuelve a decir: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Para que seáis sanados. En el curso de discipulado lo vimos, en la lección número 2. Acuérdense, el poder de la mentira, el poder de las tinieblas, tiene poder mientras estés en la oscuridad. Mientras te quedes callado, mientras no digas lo que está sucediendo en tu vida, el poder de Satanás está ahí en tu vida. Pero en el momento en que prendes la luz y la luz de Cristo alumbra en tu vida, el poder de la mentira desaparece por completo de tu vida y tú eres libre. Puedes ser libre, pero tienes que prender la luz. Tienes que dejar que la luz de Cristo alumbre. Tienes que dejar que la luz de Cristo rompa esas tinieblas completamente. Porque han sido años quizás
A lo mejor desde tu infancia hay cosas que vienes callándote, que no compartes con nadie, porque te duelen. Y Satanás se encarga de ayudarte y te dice, es tu vergüenza, es tu dolor. Nadie tiene que enterarse de eso. Y estás en la oscuridad. Pero dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros. No quiere decir que le va a estar diciendo a todo mundo lo que pasó en tu vida. Pero Dios ha puesto gente en la iglesia, líderes, consejeros, pastores, para que puedas tener ese tiempo y poder hablar y poder decir, mira, esto sucedió y esto sucedió y esto sucedió. Y en cuanto tú expones la mentira del diablo y viene la luz de Cristo a tu vida, en ese momento el poder de la mentira se rompe. Y en ese momento tú puedes ser libre completamente de eso que te ha estado atormentando. Pero la mentira de Satanás es, cállate. Ni se te ocurra. Y cuando ya estás listo para decirlo, se apura el diablo, ¿verdad? No, ni se te ocurra decir, cállate, ni lo pienses. Y te estás ahogando, y te estás amargando, y sientes esa carga adentro y no la puedes soltar. ¿Por qué? Porque te estás creyendo esa mentira de Satanás. El diablo tiene su estrategia, tiene sus armas, que ya las vimos en la lista de Gálatas y de Primera de Corintios. Esas son sus armas. Y la estrategia para echar a andar esas armas son estas mentiras. Todo el mundo lo hace. No le digas a nadie qué van a decir de ti. Número 3, no te preocupes, Dios te perdona. Wow. No te preocupes, síguelo haciendo, Dios te perdona. Se oye muy padre, ¿no? Se oye muy suave, pero esa es una mentira que el diablo ha puesto aún en los cristianos. Claro que Dios nos perdona. Claro que Dios nos perdona, pero para que haya perdón debe de haber primero un auténtico arrepentimiento. Lo que significa que ya no quieres vivir de esa manera, que estás dispuesto a cambiar tu conducta, tus pensamientos negativos, a dejar que todas las cosas que leímos aquí en Gálatas y en Primera de Corintios ya no tienen poder sobre ti. Dios te ama y nuestro Dios es paciente y está esperando, pero tenemos que tener mucho cuidado de jugar con que Dios me puede perdonar a cada rato. Mucho cuidado. Dios no está para estar jugando con nosotros. Se entiende cuando un cristiano se da un resbalón, pero no que haga de cualquiera de estas cosas que leímos su estilo de vida. Porque entonces viene lo que nos dice el libro de Hebreos, que ese sí quiero que lo busquen y que lo subrayen y que le pongan highlighter y que le pongan todo lo que quieran alrededor. Hebreos capítulo 10. Y antes de Hebreos, acuérdense lo que dice Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjate bien, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 tiene que morir irremisiblemente. El que violaba la ley de Moisés tenía que ser sacado del campamento y tenía que ser apedreado juntamente con su familia hasta morir, para que la raíz del pecado no prevaleciera dentro del campamento. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta
al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No te creas la mentira de Satanás. No te creas la mentira de Satanás. No importa, hagas lo que hagas. Satanás te dice: sígueme sirviendo a mí. A final de cuentas, tu Dios te perdona las veces que tú quieras, pero mientras tanto sígueme sirviendo a mí. No le hagas caso. No le hagas caso. Dios nos perdona, claro que nos perdona, pero los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y yo no quiero tener por inmunda la sangre de Cristo, ni quiero tener por inmundo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Cuando yo estoy en mi pecado, clavado en mi pecado, estoy pisoteando la sangre del Hijo de Dios que se entregó por mí. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo vivir de esa manera? Pisoteando la sangre de Jesucristo, burlándome, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cómo puedo vivir así? Si es que yo he sido justificado ya por Cristo. No le hagas caso a esa mentira de Satanás. Él lanza sus mentiras. Y la guerra está en nuestras mentes. Y depende de cada uno de nosotros si tomamos nuestra armadura espiritual, que vamos a hablar en las siguientes semanas, y nos plantamos como debe de ser. Déjame decirte, aquí no hay gente neutral en esta guerra. Aquí nadie puede decir: bueno, yo mejor ni me meto con nadie. Hay de dos bandos: o estás con Dios o estás con Satanás, no hay más. Toda la gente, toda la humanidad, hay dos opciones. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. El que no está en mi ejército, está en el ejército de Satanás. El que no me sirve a mí, sirve a Satanás. El que no usa mis dones y mis ministerios y mis regalos que yo le he dado, va a usar sus habilidades naturales en contra de mí. Satanás tiene su ejército. Dios tiene su ejército. Nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, con un propósito: anunciar esas virtudes del Señor Jesús. Un solo propósito en nuestra vida como cristianos, hermanos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ese es el propósito de nuestra vida. El propósito de mi vida como cristiano no es solamente: ay, es que ya se arregló mi matrimonio, ¿a qué todo dar? Gracias, Señor, ahí nos vemos después. See you next year. Ay, Señor, ya se sanó mi abuelita, gracias, ahí nos vemos, porque mañana tengo que ir a Six Flags, no voy. Ese no es el ejército de Dios. El ejército de Dios está de día y de noche, perseverando, perseverando. Sed sobrios y velad, dice Pedro. Sed sobrios y velad. Sobrios, es decir, con tus 5 sentidos, sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y la guerra espiritual, hermanos, no termina. La guerra espiritual continúa. La guerra espiritual empieza cuando el cristiano empieza a caminar en contra de todas estas cosas que hemos estado haciendo. Hagan de cuenta que de aquí para allá es el mundo. Aquí va caminando el mundo. Vénganse 2 o 3 mundanos conmigo. Vente, Isaac. Vente, Francisco. Vente, Lalo. Estos 3 están buenos. Somos el mundo, ¿verdad? Aquí venimos los alegres compadres. Vamos caminando de acuerdo al mundo. Vamos en iras, en griterías, en borracheras. Acabamos de ponernos una buena y venimos, ¡ay, compadre! Y ahí venimos todos contentos, vamos caminando. ¿Por qué? Porque este es el estilo de vida que tenemos. Y aquí, entonces, pero de pronto aparece un loco. De pronto aparece un loco que viene en contra. Esa es la corriente de allá para acá donde venimos todos. Pero de pronto aparece este loco caminando así, en contra, resistiendo al aire que viene tan fuerte. Ahí viene, y nosotros venimos acá de compadre, ¿verdad? Y nos encontramos, y tú, ¿qué? Vas al revés, man. What's happening, man? Pero pues si todos vamos para allá, man. Y él quiere ir para acá. El cristiano, y le decimos: ¿y por qué tenemos que ir para allá si todo el mundo va para donde nosotros vamos? Y entonces el cristiano nos señala y nos dice: por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo que creemos en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en lugar de que vayan caminando para allá, porque para allá de aquel lado está la destrucción, de aquel lado está el lago de fuego y azufre. Y entonces este cristiano nos empieza a convencer, y entonces nosotros empezamos a dar vuelta y empezamos a caminar ahora en contra, juntamente con este cristiano que creyó a la gran comisión de Dios, y empezamos a caminar en contra. Siéntense, gracias muchachos. Empezamos a caminar en contra. Pero gracias a Dios, porque hubo un cristiano en medio del camino y venía con sus luchas. Y él viene haciéndole frente a la corriente del mundo. Y él viene luchando. Y él viene con su armadura bien puesta. Y de pronto se debilita el cristiano. Pero de pronto escucha la voz del Señor que le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el cristiano se levanta y sigue caminando y sigue remando. Y sigue en contra de la corriente, avanzando cada día de su vida. Y de pronto otra vez empieza a caer y le dice el Señor: no temas, yo estoy contigo, levántate, esfuérzate, y empieza a caminar. Y sigue hasta el fin de sus días. Cuando llega a la meta deseada y escucha las palabras del Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo anhelo oír esas palabras, hermanos. Anhelo con todo mi corazón escuchar esas palabras. Yo sé que mi padre las escuchó apenas hace unos meses. Yo sé que mi cuñado las escuchó apenas hace unos meses. Y yo las anhelo escuchar esas palabras. Pero mientras tanto hay una guerra que pelear. Hay una guerra por delante, hermanos. Hay una guerra en nuestras mentes. Hay una guerra en nuestro cerebro que está queriendo combatir el mal con el bien. Por eso tengo que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo lo voy a llevar cautivo si no conozco a Cristo? Si no leo la palabra de Dios, si no tengo tiempo de oración, estoy tan ocupado en mis problemas, estoy tan ocupado en las cosas del mundo, que no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Y cuando llega el tiempo de la guerra, cuando llega el tiempo difícil, entonces el diablo me derriba, me tira y me revuelca. Dios te perdona, no te preocupes. Cada vez que te levantas con heridas, te levantas con cicatrices, te levantas lastimado. Quizás en el camino lastimaste a tu familia, lastimaste a alguien más. No dejes ya que el Señor se distraiga de tu vida. No te apartes del camino del Señor. La guerra, hermanos, es real. Aquí no hay nadie que diga: yo soy neutral, yo no me meto. Ni me meto con Dios, ni me meto con el diablo. Estoy a gusto. Estás con el diablo. Aunque no quieras. Estás sirviendo al diablo. Estás sirviendo a Satanás. La única manera de permanecer es voltearte y empezar a caminar en contra de la corriente. Es difícil. Es difícil. Cuesta. Cuesta. Duele. Duele. Nadie te dijo que era un lecho de rosas. Nadie te dijo que la vida cristiana era todo color de rosa. La vida cristiana se defiende. El reino de los cielos, dijo Jesús, sufre violencia, y los violentos la arrebatan. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Mantente fiel, mantente firme. Despierta, cristiano. Despierta, cristiano. Date cuenta de la guerra en la que estamos metidos. A lo mejor alguien dice: híjole, mejor no hubiera venido hoy, no hubiera sabido eso. Peor. Satanás es malo, muchachos. Satanás es malo. Vénganse, chicos de la banda. Satanás es malo. Es mala onda. Como decíamos en los 60s, Satanás es onda fresa. Satanás es onda fresa, Satanás es onda fresa. O sea, es mala onda, pues, mala hierba. No le hagan caso, no le hagan caso. Hay muchas cosas
que el diablo ha querido engañarnos en nuestras mentes, que el diablo ha querido poner en nuestras mentes cosas contrarias a lo que el Señor dice. Y desgraciadamente el cristiano le hace caso muchas veces a Satanás. ¿Por qué? Porque no tiene puesta su armadura espiritual. Por favor, no dejen de venir las siguientes semanas. Yo sé que el diablo los va a hacer a algunos de ustedes que no vengan. Algunos les van a salir paris, algunos les van a salir invitaciones, algunos les van a salir, les van a caer visitas. Yo lo sé porque así es siempre. Siempre que se habla de estos temas, el diablo dice: no tienes que escuchar nada de esto. Vente para acá. Y yo sé que muchos a lo mejor no van a venir en las siguientes semanas, pero eso no cambia la realidad. Eso no cambia la realidad. El que no lo escuches, el que lo ignores, no cambia la realidad. Si lo escuchas, entonces podrás tener armas para poder enfrentar esta guerra. Esta guerra, hermanos, está difícil. Esta guerra de pensamientos es difícil. No es algo sencillo. Todos la batallamos. No piensen que no. Todos. Desde el más joven hasta el más viejo. Todos tenemos siempre este tipo de ataques. Pero cuando estás en Cristo, cuando dejas que la obediencia a Cristo gobierne tu vida, entonces puedes decir: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y entonces puedes estar tranquilo y seguro. Esto no es para que nos dé miedo, al contrario, es para saber la gran victoria que tenemos en Cristo Jesús. Como estaba cantando Benji hace rato, Jesús lo dijo en Marcos capítulo 16: he aquí os doy potestad de pisar sobre serpientes y escorpiones. Y esos serpientes y escorpiones es la lista que leímos ahí en Gálatas 5. Les doy autoridad de que pisen sobre todo eso y nada les dañará. Y nada les dañará. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y la victoria del Señor es nuestra victoria. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a participar de la cena del Señor. Y al participar de la cena del Señor podemos recordar esa sangre preciosa que fue derramada. Y podemos recordar ese cuerpo que fue molido por nuestras transgresiones. Y dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías. Quiero que cierren sus ojos, por favor, primero. Cierren sus ojos y piensen unos segunditos en esto que hemos hablado, en esta guerra espiritual. Es una guerra fuerte que está desencadenada alrededor de nosotros, alrededor de tu familia, alrededor de nuestra ciudad. Algunos deben